Hola chicos, buenas tardes. Disculpen, ¿me podrían decir ayer en qué parte se quedaron? Lo que pasa es que no me di cuenta cuando se canceló la sesión y no vi hasta qué tema se quedaron o hasta qué parte se quedaron del tema para poderle darle continuidad. Chicos, ¿no recuerdan en qué parte se quedaron el día de ayer? ¿Se terminó ver lo que fue mitosis y meiosis? O no sé hasta qué parte se quedaron, sino para darle continuidad. ¿Logran ver mi pantalla, chicos? Ok. No sé si
vieron también la parte de mitosis el día de ayer. Como les comentaba, he tenido estos días unas fallas. No sé si es mi señal, mi dispositivo. Entonces, ayer que estábamos en la sesión, no vi cuando terminó la sesión de Zoom y pues yo seguía dando la clase, ¿no? Entonces, por eso les preguntaba si no sabían hasta dónde nos habíamos quedado. Lo voy a dejar así de esta manera porque también si le doy la ampliación, no me deja, este, no me deja cambiar de diapositivas. Entonces, lo más seguro es que sea mi dispositivo. Bueno, vamos a empezar con lo que es la mitosis. Y bueno, ¿qué es la mitosis? Este es un mecanismo de división celular que ocurre en las células eucariotas, es decir, las células que contienen un núcleo. Y este es un tipo de reproducción asexual. Recordemos esto, que la reproducción por meiosis es un tipo de reproducción sexual. Sin embargo, la reproducción o división celular por mitosis es un tipo de división asexual, ¿sí? Este tipo de división es más simple que la meiosis porque es más, no tiene tantos procesos, ¿ok? Por ejemplo, la meiosis vimos que se divide en dos fases, en meiosis uno y en meiosis 2 y esta solamente se encuentra con una sola fase, que de estas se divide en otras, ¿verdad? Pero solamente es un solo ciclo. Y la otra diferencia que hay entre estas dos es que a partir de una célula madre vamos a obtener dos células hijas con la misma información genética que la de la célula madre, ¿verdad? Y bueno, este tipo de división normalmente se realiza para conservar el número de cromosomas que, que pues tiene la célula madre. También ocurre en células eucariotas y es propia de las células somáticas. ¿Qué quiere decir esto? Que ocurre en todas las células que conforman los organismos pluricelulares, es decir, que están compuestos por varias células, con excepción de las células sexuales, como lo son el óvulo y el espermatozoide, ¿verdad? Y estas últimas son llamados gametos, que se dividen por meiosis. Esas son otro tipo de división. Y bueno, tenemos que las fases de la mitosis se dividen en cinco. En una encontramos la profase, en donde los cromosomas se condensan y se forma el uso mitótico. El uso mitótico es esta partecita que vemos aquí. Entonces los cromosomas se empiezan a condensar y empiezan a buscar o unir de acuerdo al uso mitótico. Posteriormente pasamos a la segunda fase, que es la metafase, en donde los cromosomas se empiezan a alinear en la placa metafísica, es decir, en la parte centro de la célula, y se unen al uso mitótico por los cinetocoros, es decir, por una partecita de aquí, es donde se van a empezar a unir, ¿verdad? Una vez que termina la metafase, pasamos a la anafase, donde las cromatidas ya son separadas y se dirigen hacia los polos opuestos que es los polos opuestos dirigidos por el uso mitótico. Y es aquí donde ya empezamos a ver una pequeña división entre los cromosomas y el uso mitótico, para posteriormente pasar a lo que es la telofase, que en esta etapa los cromosomas llegan al polo y comienzan a descondensarse. Al mismo tiempo inicia lo que es la citocinesis. Y bueno, ¿qué es la citocinesis? Es esto que logramos observar, que es básicamente que se forma un anillo contráctil que está formado por actina y miosina, que se contrae y se separa la célula en dos células hijas hasta obtener, como podemos observar, las dos células hijas.
procedente de una célula madre con las mismas características genéticas. Y es así como termina el proceso de división celular por mitosis y meiosis. Una vez que ya entendemos cómo ocurre el proceso celular, pasamos a lo que es el cuerpo humano, en donde ahorita vamos a analizar algunas características anatómicas, funcionales y funcionales de las células de los sistemas, principalmente el sistema nervioso, digestivo, respiratorio, cardiovascular y bueno. Para entender un poquito esto, nos vamos a adentrarnos a los que son células y tejido. Sabemos perfectamente que el cuerpo humano es la estructura más compleja de la naturaleza y la unidad fundamental que forma el cuerpo humano es la célula. Pues al número de células que se logran agrupar van a formar un tipo que constituye un tejido. Dentro de los tejidos podemos encontrar cuatro principales, ¿ok? Que es el tejido conectivo, el tejido epitelial, el tejido nervioso y el tejido muscular. Cabe mencionar que en el cuerpo humano hay más de 200 tipos de células y estas células van a formar tejidos. Pero las principales o las básicas que el día de hoy vamos a abordar y que normalmente muchos en la literatura lo manejan de esta manera, son estos cuatro. Hay algunos que mencionan que, por ejemplo, la sangre es otro tipo de tejido, y sí, sí lo es, pero esa ya entra en otra agrupación. Y vamos a ver, bueno, ¿qué es el tejido muscular o de qué está compuesto? Pues estos tejidos van a formar músculos esqueléticos, cardíacos y lisos, y estos van a ser responsables del movimiento y funciones corporales. El tejido epitelial, por el cambio, va a recubrir lo que son las superficies como la piel y el tubo digestivo. En el tejido conectivo nos dice que este va a sostener y va a unir otros tejidos, incluyendo el óseo, adiposo y cartilaginoso. Y por último tenemos al tejido nervioso, que este está compuesto por neuronas que transmiten las señales para coordinar funciones en el organismo. Y tenemos una división, en donde encontramos de esta manera, en donde existe una clasificación de los diferentes tejidos. Aquí aparece como animales, pero porque recordamos que nosotros pertenecemos pertenecemos a ese subgrupo, en donde estos tejidos se ven divididos en los cuatro principales que ya mencioné, que son el tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido nervioso y el tejido muscular. En el epitelial viene otro subgrupo, que en donde entra el tejido de revestimiento y el glandular. Y a partir de este subgrupo vienen más subgrupos. Pero, pues, como les comenté, estos son los más básicos, ¿verdad? En el caso del tejido conectivo, este se deriva de, también encontramos en lo que es el tejido adiposo, el tejido óseo, el cartilaginoso y la sangre. Este es otro tejido que también hace rato les mencionaba, que es el de la sangre, el de la sangre, que algunos los autores lo manejan como uno de los tejidos principales. Otros, por ejemplo, de los tejidos principales que manejan es el de revestimiento. El de revestimiento y la sangre también lo manejan como otro tipo de tejidos, de los tejidos principales. Sin embargo, estos pertenecen a subgrupos. En el tejido muscular tenemos que este se puede dividir en el esquelético, el cardíaco y el liso. Y cada uno de ellos tiene una función principal en el organismo.
en donde tenemos que, por ejemplo, el tejido conectivo cumple la función de sostener, proteger y dar estructura a otros tejidos y órganos. Además, almacena grasa, desplaza nutrientes y otras sustancias, además de que repara los daños en los tejidos. El tejido epitelial, este, las funciones que a las que le pertenecen es que son tejidos de barrera, de protección. Esos también transportan energía a lo largo de la superficie. También se encargan de la síntesis y secreción de la materia glucoproteica a la superficie epitelial. En el caso del tejido muscular, este se encarga de la producción de movimientos corporales o producción de tejidos frágiles, así como la regulación del movimiento de los órganos y generación del calor. Para el caso del tejido nervioso, tenemos que este nos da una recepción de impulsos. Eso también nos da una transmisión de estímulos, un control o integración de otras actividades de los órganos y sistemas, y nos da una reacción sensorial y motora del cuerpo. También tiene una función intelectiva como la memoria. Es decir, ese tipo de tejidos van a generar enlaces con otras neuronas. Bueno, en el caso de tejido nervioso que hablamos de células neurológicas, normalmente estas tienden a ser enlaces para mandar señales a distintas partes del cuerpo y estos generar una reacción a su vez. Una vez que ya comprendimos un poquito de lo más básico de lo que son los tejidos y algunas de sus funciones, es ahí en cuanto entran diferentes sistemas en donde estos también están agrupados por distintas células que forman nuevamente tejidos secundarios que derivan de los tejidos que anteriormente ya mencionamos. Y tenemos que las células, bueno, perdón, el sistema nervioso cuenta con células, especialmente las neuronas, que tienen características anatómicas y funcionales que les permiten procesar y transmitir información a través del cuerpo. Y tenemos que la neurona es la principal célula funcional que compone un cuerpo celular. También tenemos las famosas dendritas, que son las que reciben señales, y una acción son que transmiten señales. Y tenemos que el sistema nervioso se puede dividir en dos. Tenemos al sistema nervioso central y al sistema nervioso periférico, en donde en el sistema nervioso central entra lo que es el encéfalo y la médula espinal. Este, como su nombre lo indica, es el centro de integración y mando del cuerpo. Mientras que en el sistema nervioso periférico entran lo que son los nervios espinales, los nervios craneales, nervios autónomos y los ganglios, que estos son los que conducen la información motora y sensitiva entre el sistema nervioso central y los tejidos periféricos. A partir de este sistema nervioso periférico derivan otros dos, que es un sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo, en donde tenemos que el sistema nervioso somático está compuesto principalmente por lo que son fibras sensoriales de la piel, los músculos esqueléticos y las articulaciones, mientras, y también las fibras motoras para los músculos esqueléticos. Y estos cumplen el papel de que le dan un flujo de información sensorial y motor voluntario, mientras que en el sistema nervioso autónomo tenemos que estar compuesto principalmente por el sistema nervioso simpático, el parasimpático y el entérico. Y estos tienen una función de control motor involuntario de órganos y funciones corporales.
Bueno, es aquí donde encontramos a las neuronas. Una neurona normalmente está descrita como una unidad anatómica por el histólogo español Ramón y Cajal. Y pues como hace rato lo mencionamos, nos decía que es elemento básico del sistema nervioso, del cual constituye la unidad anatómica y funcional. De estas se derivan tres, las neuronas. A partir de las neuronas podemos encontrar las neuronas sensoriales, las neuronas motoras y las interneuronas, ¿ok? Y estas también están formadas por distintas partes, en donde tenemos que tiene un cuerpo celular o soma. ¿Y qué nos dice que es? Dice que contiene un núcleo y órganos celulares. También vemos que contiene un axón. ¿Qué es un axón? Bueno, nos dice que es una prolongación larga que transmite señales a otras células. ¿Sí ven? Estos cositos que se encuentran de este lado son los axones. Tenemos lo que es también la vaina de mielina, que esta vaina de mielina es lo que compone el axón, que es el recubrimiento que aísla el axón y aumenta la velocidad de transmisión. Así como también tenemos las dendritas, que son estas pequeñas como arañitas, que esto nos da una prolongación que reciben señales de otras neuronas. Es por eso que nos permiten hacer enlaces. Y bueno, dentro de sus características funcionales tenemos que tienen buena recepción de señales. Normalmente las dendritas reciben señales de otras neuronas o del medio externo. También tienen integración de señales que en el cuerpo celular integra la señal, es decir, va a integrar las señales recibidas. También tenemos que transmiten señales. En este caso interviene lo que es el axón, que transmite impulsos a otras neuronas, músculos o glándulas. Y también tenemos que hay una formación de sinapsis. ¿Qué es esto? Es que las neuronas se comunican entre sí a través de sinapsis o uniones que permiten el paso de señales. Normalmente, una persona cuenta con aproximadamente 100.000 millones de neuronas y antes se creía que las neuronas no hacían división, eran las únicas células que no tenían división celular. Sin embargo, se han hecho investigaciones y se conoce que las neuronas, una vez que alcanzan su madurez, pueden hacer división, pero esto no es en todas, solamente son algunas neuronas las que pueden hacerlo. Y eh, y a la división que se genera de las neuronas se conoce como neurogénesis. Para esto también entran otros tipos de células que participan bueno, que son parte del sistema nervioso, que son las células gliales o también conocidas como células de la glía. Estas células forman parte de lo que es la arquitectura del sistema nervioso y tienen como función reparar lesiones que se producen en los tejidos y colaborar en la alimentación de las neuronas. En este sentido, pues cabe señalar también que algunas células de la neuroglía emiten también prolongaciones denominadas pies chupadores, cuyos extremos se aplican a los vasos sanguíneos para tomar los productos nutritivos de la sangre, como se puede apreciar de esta manera, ¿verdad? Esto a su vez también está dividido por diferentes tipos, donde tenemos los astrocitos que participan en el metabolismo neuronal y la barrera hematoencefálica. También tenemos los oligodendrocitos, perdón, me cuesta a veces pronunciar algunas palabras, que forman la vaina de mielina en el sistema nervioso central.
También tenemos lo que son las células Schau- Schwann, que forman la vaina de mielina en el sistema nervioso periférico. Y por último tenemos la microglía, que estas células son células inmunitarias del sistema nervioso. Y todas esas también cuentan con funciones específicas, en donde nos van a brindar lo que es un soporte y nutrición a las células gliales y nos van a proporcionar una estructura. También nos sirven como aislamiento. Normalmente la vaina de mielina es formada por células gliales que aísla el axón y mejora la velocidad de transmisión, así como también participan en la defensa inmunitaria, en donde la microglía protege al sistema nervioso de infecciones y daños. Y con esto pasamos ahora a las células del sistema digestivo, en donde tenemos que el sistema digestivo contiene varios tipos de células especializadas, cada una con una función específica en la digestión y absorción de nutrientes, en donde las principales células incluyen enterocitos, células califormes, células de Panet, células enteroendocrinas y otro tipo de células. Bueno, entre estas vamos a encontrar un poquito más de variedad de células porque porque recordemos que el sistema digestivo está compuesto por diferentes órganos que también cumplen funciones específicas en el cuerpo humano y cada uno de ellos se caracteriza por ser parte de, algunos forman parte de lo que son los órganos blancos y estos suelen ser un poquito más, tienden a ser un poco más, eh, ¿cómo lo podemos decir? Un poco más resistentes ante diferentes daños. Por ejemplo, recordemos que en el caso del estómago, el estómago está por compuesto, o se caracteriza por tener en su interior diferentes tipos de ácidos, ¿ok? Estos ácidos normalmente, incluso cuando nos da vómito, que sentimos que nos arde la garganta, ¿no? Por el reflujo que nos da o que ya nos irritó. Ahora imagínense cómo debe estar el recubrimiento de lo que sería el estómago. O sea, qué tanto deben resistir las células intestinales para poder soportar tanta acidez, de lo cual es tanta acidez de todo lo que se encuentra dentro de él, ¿no? Pues que ya que estos ácidos normalmente lo que hacen es que van a degradar los alimentos que estamos consumiendo. Y bueno, entre esas tenemos varios tipos de células que tienen funciones importantes y en dónde se encuentran ubicadas. Tenemos, por ejemplo, las células epiteliales, que son los enterocitos, que se encuentran en el intestino delgado. Estos lo que van a hacer es que van a absorber los nutrientes y los electrolitos de los alimentos digeridos. También tenemos los que son las células caliciformes, que estas son las que secretan moco para proteger y lubricar el intestino. De ahí tenemos una división extra, que son las células de las glándulas. En estas se van a dividir en tres, en las células parientales, que también se encuentran en el estómago, estas tres, las células principales y las células mucosas del cuello, en donde una va a secretar ácido clorhídrico que ayuda a digerir proteínas y factor intrínseco, que es necesario para la absorción de vitaminas. De ahí tenemos las células principales que secretan pepsinógeno,
el cual es el precursor de la enzima pepsina que digiere otras proteínas. También tenemos otras células, como son las células de la mucosa del cuello, que nos van a secretar un moco que protege la mucosa gástrica. Ahora pasamos con otro tipo, que son las células neuroendocrinas. Estas van a secretar hormonas como son la gastrina, que estimula la producción de ácido clorhídrico en el estómago. Las células de Panet, que son las que secretan defensinas y lisozima, que tienen funciones inmunológicas, así como las células M, que en el intestino delgado, que estas células están involucradas con el transporte de antígenos a los tejidos linfoides. Si se dan cuenta, la mayoría de estos tipos de células se encuentran ubicados en el estómago. Y como podemos observar de este lado, tenemos lo que son el estómago, que a partir de él se deriva una pequeña parte de la capa que lo recubre de piel, en donde a partir de lo que es la mucosa salen estas partecitas que son las glándulas gástricas, en donde podemos encontrar que en las glándulas gástricas tenemos a los diferentes tipos de células, la célula principal, la célula parietal, la célula endocrina. ¿Ya se dieron cuenta? Que son las que se encargan de darle ese recubrimiento al intestino, al intestino, al estómago. Aquí tenemos un cuadrito, pero es lo que hace rato se escribió. Aquí está simplificado para que igual lo revisen. Las diapositivas se encuentran bueno, yo se las voy a compartir cada una así por tema y se las van a hacer llegar a ustedes, al igual que las grabaciones de las clases, para que las puedan revisar y tengan a la mano lo que es el material. Posteriormente pasamos con lo que es el sistema respiratorio. En vamos a encontrar también diferentes tipos de células, en donde nos dice que las células del sistema respiratorio incluyen varios tipos que desempeñan funciones clave en la respiración, la defensa y la protección de las vías aéreas. Y entre ellas se encuentran principalmente lo que son las células ciliadas, las células caliciformes, las células basales y las células en el cepillo, como podemos observar en la imagen de un ladito, ¿verdad? Bueno, tenemos que este tipo de células, en este tipo de células vamos a encontrar a las células ciliadas, las células caliciformes, las basales, las células en cepillo, las condrocitos y las células musculares lisas, las cuales, en caso de las células ciliadas, son células epiteliales cilíndricas que ayudan a mover el moco y las partículas extrañas hacia afuera del tracto respiratorio. En el caso de las caliciformes, son células que secretan moco, lubrican y protegen las vías aéreas y también van atrapando a partículas y patógenos que se encuentren, que se encuentren. Seguido de esto tenemos a lo que son las células basales, que este tipo de células son células madre del epitelio respiratorio, que pueden diferenciarse en otro tipo de células, como son las epiteliales, las ciliadas y las caliciformes. Tenemos otro tipo de células que son las células en cepillo, en donde estas se encuentran en todo el árbol respiratorio y tienen microvellosidades que pueden tener funciones sensoriales y o de absorción.
Tenemos otro tipo de células que son las cul, cul, Purkinje, perdón, les digo, me cuestan pronunciar algunas palabras, que estas se encuentran en la tráquea y pueden producir serotonina. También tenemos a los condrocitos, que son células del cartílago traqueal que proporciona soporte estructural a las vías aéreas. Seguido de esto tenemos a las células musculares lisas que se encuentran entre el músculo liso de la tráquea y pueden ayudar a regular el flujo de aire. ¿Ok? Y tiene todos estos tipos, todas estas células tienen en general funciones de defensa, de respiración, de reparación y sensoriales, en donde nos dicen que cómo son en cuanto a defensa, es que los cilios y los mocos atrapan a partículas patógenas y nos ayudan a proteger lo que son las vías aéreas. En cuanto a la respiración, tenemos que las células epiteliales, incluyendo las ciliadas y las caliciformes, contribuyen a la estructura y función de las vías aéreas. En cuanto a reparación, tenemos que las células basales pueden diferenciarse para reponer otros tipos de células epiteliales. Y por último, tenemos que también funcionan en cuanto a sensoriales, en donde tenemos que estas células en cepillo pueden tener funciones sensoriales o de absorción. Y de este lado podemos ver o apreciar cómo es que se encuentran este tipo de células y cuál es la forma real, porque nosotros podemos verlas, no sé, una imagen de este tipo y pues la vemos pues normal, ¿no? Pero en realidad esta es su forma original en donde son apreciadas bajo microscopio con algunas tinciones para que se puedan apreciar de una mejor manera. De ahí pasamos al sistema cardiovascular, en donde este sistema está conformado principalmente por lo que es el corazón, las venas, arterias y los capilares. Y nos dice que las células del sistema cardiovascular están conformados por los que son eritrocitos, leucocitos y trombocitos. Y esas también tienen funciones específicas en el sistema. ¿Ok? Y bueno, por si no reconocieron estos nombres, tenemos que los eritrocitos son los glóbulos rojos. Estos glóbulos rojos se encargan principalmente del transporte de oxígeno. ¿Ok? Desde los pulmones a los tejidos y dióxido de carbono de los tejidos a los pulmones. Los leucocitos, que son los glóbulos blancos, se definen, los leucocitos, perdón, los glóbulos blancos definen a lo que es el cuerpo humano de infecciones y enfermedades. Y los trombocitos, o también llamados como plaquetas, nos ayudan a tener las hemorragias formando coágulos, son los que ayudan al proceso de coagulación. Bueno, como muy bien sabemos, es que las venas son las que transportan la sangre desoxigenada, es decir, con dióxido de carbono al corazón, donde donde ahí ocurre un proceso de purificación y pasa a las arterias, en donde en las arterias ya se encuentra la sangre oxigenada o la sangre limpia, como también es conocida. Y los capilares son las venitas más chiquititas, más delgaditas, que podemos encontrar en el cuerpo humano, ¿verdad? Normalmente